Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este primer episodio llamado Arquetipos de Marca. Tenemos esta sesión, es una sesión cerrada. Realmente estoy muy contenta de poder estar hoy con ustedes porque hoy se inicia un ciclo de conocimiento alrededor de las marcas. Estos temas tan interesantes y tan importantes, sobre todo cuando las mujeres y los líderes mujeres y líderes hombres que necesitan tomar decisiones estratégicas y que sí que se hace importante construir ese conocimiento o tener ese conocimiento para poder lograr tomar unas muy buenas decisiones. Ahora tenemos en este momento habilitados los comentarios, así que ustedes pueden escribir en este momento quienes están conectados, hacer un saludito así, hola. Esta sesión va a estar grabada, así que después de este en vivo pueden tener esta grabación en su correo, pueden de nuevo volver a ella. Bueno, entonces, la finalidad de esta sesión es que podamos hablar de arquetipos de marca a profundidad. Buscamos entender el por qué existen y cuál es esa aplicabilidad en las marcas y por qué es tan importante desarrollar un arquetipo para la marca de cada uno de los emprendimientos. Así que comenzaremos con el temario y al final vamos a responder esas dudas que puedan aparecer a lo largo de esta presentación. Así que anímense a escribir esas preguntitas y al final, pues nosotros yo tomaré de nuevo esas preguntas. Bueno, quiero arrancar ya con arquetipos de marca. Bueno, eh, es las personas que en este momento están conectadas y no conocen sobre algún término, por favor, en los comentarios, cualquier palabra o cualquier concepto, por favor, pregúntenlo que digamos que esa es la finalidad, que podamos entender muchísimo mejor qué significan los arquetipos de marca. Bueno, arranquemos. ¿Qué son arquetipos? Y yo sé que han escuchado en este momento, han escuchado arquetipos en varios escenarios. Por ejemplo, en startups y emprendimientos hablamos de construir un arquetipo o construir un buyer persona. Y esto tiene esa base o esa concepción de que la palabra arquetipo es una representación ficticia. Para los emprendimientos, pues representamos en una persona un grupo objetivo para entender una necesidad o un dolor. En este caso, los arquetipos también son representaciones ficticias, pero los arquetipos asociados a marca tienen unas características bien interesantes y es sobre estos arquetipos los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces arrancamos con, vamos a ir de lo general a lo específico. Una de las cosas que más me apasiona hacer, y de hecho hoy venía de la Universidad Sergio Arboleda, la universidad que por 8 años dicté clase de construcción de marca, de emprendimiento, de construcción de productos digitales. Y quiero contar esta anécdota que me encontré un profesor, un profesor colega, me dijo, André, justamente en estos días, los estudiantes que ya están por finalizar su carrera, salió tu nombre porque muchos conceptos que he manejado o que estuvimos trabajando aún lo mantienen como proyecto de grado y para mí eso fue muy gratificante y me llenó mucho el corazón porque después de 3 años sin haber vuelto a la Sergio Arboleda y que siga mi nombre por allí me hace sentir muy contenta y me hace sentir que esto que hago yo hoy, que es enseñar, ¿no? Que es buscar ese conocimiento, pues de alguna manera cala y deja huella. Entonces, me gusta explicar lo general, venir de lo general a lo específico o de la raíz o del contexto, porque siento que el conocimiento debe profundizarse. Entonces, puede sonar esta partecita un poquito muy filosófica, muy técnica, paciencia, pero siento que vale la pena que entendamos por qué nosotros hablamos de arquetipo. Bueno, acá estoy leyendo comentarios, voy a tratar de no distraerme para continuar con los temas. Bueno, señoritas, gracias por estar conectadas. Bueno, esta definición la traje específicamente de uno de los libros
que es llamado Arquetipos e Inconsciente Colectivo de 1959, escrito por Carl Gustav Jung, quien es ese iniciador de ese concepto del arquetipo. Recuerden que Carl Jung fue compañero de Sigmund Freud. Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis, digamos que es una persona que tiene mayor conocimiento, perdón, es más conocido desde esos conceptos de psicología analítica, y Carl Jung específicamente, digamos que se va en otra vertiente, comparten varios elementos, sobre todo el entendimiento del yo y del relacionamiento con las personas, pero Carl Jung específicamente desarrolla una teoría alrededor de esa concepción de por qué tenemos ciertas ideas grabadas en la mente de las personas, y es lo que significa o es lo que compete ese concepto de arquetipos. Bueno, voy a leerlo textual y vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Entonces, las formas arquetípicas son instintivas, representaciones colectivas de la humanidad, imágenes primordiales grabadas en la estructura misma de la psique. En esta primera parte dice, las formas arquetípicas son instintivas. El postulado de Carl Jung dice que el representar, por ejemplo, esas ideas de creer en un Dios, esas ideas de creer en el héroe, de creer en el sabio, no son aprendidas, son innatas, es decir, nacemos con este tipo de pensamientos, incluso el pensamiento mágico, el creer en la magia, y ya hablaremos de cómo esos arquetipos que son innatos en el ser humano pueden utilizarse de manera positiva o negativa en las marcas. Entonces, la formulación es, los arquetipos no son aprendidos, son innatos. También hay una gran investigación alrededor de cómo entender también el comportamiento animal cuando, por ejemplo, las tortuguitas cuando nacen instintivamente van hacia el océano, ¿no? Y digamos que ese entendimiento es cómo esa información se transmite desde la genética. Entonces, entendiendo que biológicamente ocurre en los animales, pues Carl Jung lo desarrolla desde la psique humana. Segunda parte, representaciones colectivas de la humanidad. Esta parte es supremamente interesante porque Carl Jung entiende que los conceptos o las ideas o esas representaciones que tenemos los seres humanos pueden, digamos que, romper barreras en tiempo y cultura y lugar. ¿Cómo entender que personas de hace 3.000 años antes o solo 100 años tienen esas mismas características, independientemente del país, independientemente de la cultura? ¿Cómo entender, por ejemplo, que entendemos un Dios o una deidad o un poder superior, por ejemplo, que nos rige? Entonces, este tipo de representaciones, es decir, son inherentes a toda la humanidad, no corresponde específicamente a un grupo de personas o a una sociedad o a una época histórica, sino que realmente corresponde a cualquier momento que, digamos en que la humanidad exista. Y finalmente, imágenes primordiales grabadas en la estructura misma de la psique, pues básicamente y esto es muy interesante, cuando nacemos, los conceptos del bien y mal, los conceptos de decir esto es bueno, esto es malo, o esto es luz, o esto es oscuridad, están grabados, es decir, no son aprendidos. Bueno, pasemos ahora ok, este es el postulado de Carl Jung, pero dos mujeres, y también es supremamente interesante, que es Carol Person y Margaret Mark, toman estos conceptos de Carl Jung y buscan profundizar en ese comportamiento e incluso lo asocian con las marcas. El libro en donde ellas consignaron esta investigación es justamente The Hero and the Holland, es del héroe y el
rebelde. Y lo más interesante es lo que viene, y ellas en su investigación identificaron que los arquetipos corresponden a momentos en la vida. Por ejemplo, cuando somos niños, nosotros tenemos muy marcado el arquetipo de inocente. El arquetipo de inocente es aquel arquetipo en donde nosotros creemos, ¿verdad?, en ese mundo feliz, ¿no? En ese ideal. Muchas veces nosotros recordamos la niñez y decimos, pucha, queremos ser de nuevo como niños, porque la forma como concebimos el mundo es muchísimo más amigable y muchísimo más, de alguna manera, inocente que en una etapa ya posterior. También nos dice que cuando nosotros vamos creciendo y estamos, por ejemplo, en una etapa más adolescente, eh, cambiamos ese arquetipo a uno más explorador, por ejemplo, las personas que son curiosas, o el arquetipo amigo y amante, que el arquetipo amigo y amante o compañero es el arquetipo en donde se prioriza, por ejemplo, las amistades en la adolescencia, la amistad y el amor, ¿no? Y ese primer amor se prioriza, y ese comportamiento está dado específicamente como a ese momento histórico. También nos dice que cuando ya crecemos, estamos en una etapa más adulta, ese arquetipo cambia a ser a guerreros o bienhechores. Por ejemplo, guerreros cuando estamos trabajando, cuando estamos sacando adelante o la carrera o una meta en la vida, o bienhechores cuando sencillamente somos, por ejemplo, o iniciamos con el camino de ser mamás y que tenemos ese lado de protección. Luego seguimos creciendo ya en una etapa media en las vidas, entonces podemos tomar un arquetipo rebelde, un arquetipo creador. Por ejemplo, aquí nace mucho las emprendedoras, el emprendimiento, ¿no? Cómo nosotros podemos incluso ir más allá con lo que estamos creando. Luego tenemos ya en la etapa de madurez, ya construimos un arquetipo soberano o mago, es decir, lo hago posible, ya tengo experiencia y puedo hacerlo. El mago, más allá de la concepción de mago de tipo Merlín con su traje, tiene que ver con lo podemos hacer, ¿no? Y esa mentalidad un poco también mágica de poder lograr y alcanzar todas las cosas, ¿verdad? Y que también esa experiencia digamos que nos permite avalar que todo es posible. Y finalmente, en la vejez, pues tenemos los dos grandes arquetipos, que es el sabio y el juglar entendido como el bufón, ¿no? El juglar como aquella persona divertida. Claro, depende mucho de la personalidad, pero en el análisis que hicieron Carol Person y Margaret Mark, entendieron que no solamente los arquetipos vienen en estadios de la vida, sino también podemos tomar roles arquetípicos. Por ejemplo, yo puedo en la mañana tomar el rol de bienhechor cuando preparo el desayuno a mi hija o a mi esposo, o puedo tomar un arquetipo rebelde cuando, por ejemplo, veo que en el trabajo hay algo que necesita, digamos, ser cambiado, romper las reglas. Digamos que también se entiende que cada arquetipo puede o cada persona puede tener momentos, ¿no? Digamos, de estos comportamientos. Bueno, hasta el momento todos vamos bien. Si hay una preguntita, alguna duda, bueno, podemos escribir. También dentro de lo que Carol Person y Margaret Mark nos dicen sobre los arquetipos, o la forma como ellas lo definen es en positivo. Sin embargo, como todo, puede tener ese lado oscuro, es decir, depende cómo tú lleves ese comportamiento, puedes llevarlo al otro extremo. Por ejemplo, el arquetipo del soberano, pues el extremo sería un tirano, ¿no? Mientras que una persona puede reinar correctamente, otra puede ser, no sé, un Hitler y puede llevar esa soberanía hacia otro lado. Entonces, ellas hablan de esa dualidad, ¿no? Hay un guerrero, puede haber un villano, hay un creador, puede haber un Frankenstein, por ejemplo, un rebelde, puede haber un destructor. Y esta parte empieza a ponerse muy interesante porque esta es la base de la construcción de las marcas y de las historias alrededor de las marcas. Vamos a entender que esos arquetipos que nos mueven a hacer cosas, los arquetipos, además de estar fijados, ¿no?, en nuestra mente, también nos conectan
porque están en nosotros. Y cuando existe una historia en donde sobresale uno de los arquetipos, y acá empezamos a irnos a lo específico, lo que compete con temas de marca, entonces ahí es donde se entiende el por qué hay unas historias que pueden calar más, ¿no? Profundo en nosotros y otras no. Y tiene que ver con ese manejo de arquetipos, con ese manejo de personajes y esas características que ya sabemos que existen en nuestra mente por los postulados de Carl Jung y que de alguna manera podemos utilizarlo de manera positiva para poder lograr esos objetivos y la razón por la que estamos acá, aplicarlos a nuestras marcas. Bueno, esta imagen la saqué específicamente del libro de Carol Person y Margaret Mack. Yo la tengo por ahí impresa y pues quise traérselas tal cual. Igual ustedes pueden encontrar muchísimo este círculo que a veces está ese juego de 13 o 12 arquetipos, pero vamos a hablarlo desde esa definición original de las autoras. Entonces, ellas nos proponen 3 arquetipos y los voy a leer acá. Está el combatiente, el creador, el explorador, el rebelde, el juglar el bufón, el compañero, el bienhechor, el gregario, el inocente, el soberano, el sabio y el mago. Que si se fijan, es un poco esos arquetipos que estuvimos viendo a lo largo de esos momentos de la vida. ¿Por qué son importantes los arquetipos? ¿Y por qué jugamos con los arquetipos? Bueno, el trabajo de los publicistas eternamente será lograr que unir, ¿no? Unir la marca, ¿no? O la empresa, pero vamos a llamarlo marca en términos de concepto, porque la marca pues encierra muchos elementos, marca tiene elementos de personalidad, tiene elementos tangibles e intangibles, vamos a hablar de la marca más que de un negocio, y por supuesto el grupo objetivo o las personas a las que la marca quiere cumplir digamos que quiere llevar ese objetivo de entregar el valor. Vamos a hablarlos en términos netamente de marca y la persona a la que se le va a llevar el valor. Y el objetivo siempre será que se logren comunicar. Y por eso las personas nos comunicamos con personas. Las personas no podemos comunicarnos con objetos inertes, con edificios o con cosas muy superficiales. Las personas nos conectamos con personas. Entonces, uno de los trabajos grandes que han venido desde el inicio de la marca moderna, que es como en 1800, más o menos 1880 y tantos, 83, que comienza esa marca moderna, pues el afán de poder construir marcas que de alguna manera puedan conectar, pero que tengan rasgos, claro, humanos. Entonces siempre vamos a encontrar este tipo de elementos asociados a las marcas porque buscamos como esa conexión. Esa es la razón por la que los arquetipos de marca siempre están al inicio de la creación de marca. ¿Por qué? Pues porque se busca construir más allá de la personalidad, es que se comunica de esta manera, entender a profundidad el por qué existe una marca y por qué debería esta marca comunicar cómo comunica o cómo debería relacionarse. Bueno, voy a avanzar con este. Esta es una de las imágenes más icónicas que ustedes pueden encontrar en internet, pero aquí ya vamos a entender un poco más de las marcas. Me gusta esta estructura que se empezó a desarrollar como en este entendimiento más moderno. Digamos que esto no directamente lo desarrolla Carol Person y Margaret Mark, pero sí que ha logrado como capturar la esencia de cada arquetipo. Por ejemplo, hablando de esta clasificación en 4 cuadrantes de los arquetipos que tienen que ver con estructura, que son cuidador, gobernante y creador, los arquetipos que tienen que ver con espiritualidad, por ejemplo, el inocente, el sabio y el explorador, los arquetipos que buscan dejar huella, que es el forajido, el mago y el héroe, y los arquetipos que buscan una conexión, que es el ciudadano, persona común, el bufón y el amante, que el bufón lo veíamos como juglar en la propuesta de Carol Person y Margaret Mark. Es muy interesante porque fíjense que cada marca
tiene una característica de arquetipo. Sin embargo, puede navegar, así como los seres humanos, puede navegar por otros diferentes arquetipos. No es solo único, sino que de alguna manera hay un arquetipo primordial o un arquetipo esencial, que es el que va a dirigir la comunicación. Caso concreto. Tenemos por acá a McDonald's. McDonald's tiene un arquetipo inocente. Toda su comunicación, y aquí están unas características que me parecen muy interesantes, siempre busca ser simple, conciso, es optimista, ¿verdad? Es esperanzado, la cajita feliz, todo alrededor de McDonald's está asociado a esa figura inocente, como lo veíamos que está asociada a los niños, ¿no? Está esto del mundo feliz. Ahora, dentro de la misma categoría de comidas rápidas está, por ejemplo, Burger King. Y Burger King está en esta línea, acá no está en el dibujo, pero pues Burger King está aquí, es bufón. Fíjense que Burger King siempre está atacando a McDonald's, está en la misma categoría, pero su comunicación es diferente. Burger King es divertido, es de alguna manera busca llamar la atención o su tono de comunicación es, acá está, divertido o llama a la diversión, ¿no? O de alguna manera el entretenimiento. Y es la forma, y acá hay, por supuesto hay una gran conexión, y es la forma como ella se comunica. Entonces, fíjense que descubrir un arquetipo ni siquiera está completamente asociado a la categoría que pertenece, por ejemplo, comida rápida, o sea, decir, bueno, ¿qué arquetipo puede ser mi marca? Entonces, buscar de las comidas rápidas cuáles son los arquetipos comunes, y no, la verdad que puede ser muy heterogéneo, y aquí vamos a empezar a encontrar las claves de cómo nosotros podemos establecer ese arquetipo, ¿verdad? Ese arquetipo para nuestro emprendimiento, porque una de las cosas también muy difíciles que ocurre es cómo entendemos el propósito de mi marca, o sea, para qué está creada ella, o sea, cuál es la razón de ser, y a partir de eso nosotros empezamos a ubicarla de cuál sería esa forma de conectar con las personas y cómo sería esa comunicación. Pero ya vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder lograrlo. Entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, acá en el caso de gobernante, ¿no? Tenemos Mercedes-Benz, Rolex, y si se fijan, su comunicación, ¿no? Refinada, exclusividad, buen gusto, ¿no? Gobernante. Cuidador, ¿no? La comunicación de Nestlé, Pampers y Johnson Johnson tiende a tener ese tipo, digamos que de concepción gráfica, audiovisual y nominal, es decir, de texto. O sea, toda la forma en que se conciben las marcas tienen esos arquetipos de marca. Y es absolutamente notable. Cuando vemos un audiovisual, por ejemplo, de Johnson Johnson, aunque no lo escuchemos, solo las imágenes me evocan, ¿no? Digamos, ese arquetipo de cuidador. Eso sería uno de los trabajos más importantes para poder lograr y esa coherencia entre lo que comunicamos y lo que nosotros queremos transmitir, porque también y vamos a tener otra sesión que vamos a hablar de esa diferencia entre identidad de marca e imagen de marca, que son esa eterna dupla que los publicistas quieren de alguna manera cerrar esa brecha entre esa dupla, y es que una cosa es lo que la marca quiere comunicar, ¿verdad? Esos esfuerzos que están alrededor de la marca, y otra cosa muy diferente es la imagen que se crean las personas alrededor de esa marca. ¿Cuál es el objetivo del publicista? Reducir esa brecha. Que si va a ser en algún momento la misma, nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque depende de la experiencia, depende de una gran cantidad de estímulos y de momentos y de contextos que hace que no siempre se fije en la mente de las personas esa misma experiencia. Yo soy una persona supremamente apasionada por las experiencias, a propósito que aquí yo sé que hay muchas woman tech makers, esa, esa experiencia que nosotros podemos vivir en eventos de Google, que son eventos que se hacen en Estados Unidos, eh, y cómo incluso esa sensación que nosotros vivimos al estar en este evento, cómo replicarlo, por ejemplo, en Latinoamérica. Eso es una de las cosas que a mí particularmente me emociona y apasiona
cómo poder lograr lo más parecido, ¿no? Esa experiencia Google Norteamérica y traerla a Google Colombia o, bueno, o Argentina o cualquier país. Eso es una de las cosas que personalmente como organizadora de eventos también me apasiona. Entonces, que tiene que ver muchísimo con ese entendimiento y esos objetivos específicos que tiene una marca detrás en toda su comunicación. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, amante, está amante compañero, el arquetipo amante compañero que está en este momento L'Oreal, Victoria's Secret, son estas marcas que buscan que en su comunicación y en su conexión con su grupo objetivo pueda sentir que están acompañados, ¿no? De hecho, este arquetipo, amigo, amante, compañero, es aquellas marcas que uno sabe que son incondicionales y la comunicación busca específicamente sentirlo, que se sienta así. Acá, por ejemplo, en esta gráfica dice consentido, sentirse consentido, sentir con placer y apasionado, ese amigo incondicional, ese compañero incondicional. Yo estoy saltando, pero vamos a irnos en orden. Entonces, cuidador, estábamos hablando de cuidador, ciudadano, persona común. Este arquetipo es hermoso. Este arquetipo lo tiene Levi's, lo tiene eBay, lo tiene IKEA. ¿Cuál es el ciudadano persona común? Fíjense que este arquetipo busca ese ideal de que todas las personas puedan acceder a. En el caso, por ejemplo, de IKEA, es como puedes tener diseños europeos o italianos, ¿no? En tu casa, con un costo, digamos, asequible. ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar más cerca? Y obviamente la palabra amigable es eso. ¿Cómo puede ser más amigable para ti? También está la búsqueda de respuestas. Está acá entendido. Este arquetipo a mí me gusta mucho y es recordando un poco la historia del patito feo. ¿Recuerdan el patito feo en su momento que no se siente parte de, es decir, se siente que no, que está excluido, está con un grupo de patitos, ¿no? De patitos, y él se siente feo, y él sale a la búsqueda de, digamos, de su razón de ser, y en ese proceso y en esa salida, pues se encuentra, digamos que se encuentra de alguna manera, y ese encuentro lo devuelve convertido en un cisne, y más allá de decir, ok, eso es otra especie, tiene que ver con cómo yo, siendo una persona común, ¿no? O que incluso está menos, puedo lograr no avanzar o puedo lograr hacer digamos que de alguna manera, ir al encuentro de. Ese es un poco este arquetipo de ciudadano o persona común. Tenemos Levi's y tenemos eBay. Bufón, en el bufón también está esta línea de conexión, ciudadano, bufón y amante, una conexión profunda con el grupo objetivo. Este siempre será una de las formas más fáciles de alguna manera de conectar, no me malinterpreten fácil, sino efectivas de conectar. Y ustedes pueden ver, a medida que yo les voy contando qué significa el arquetipo, pueden encontrar según su emprendimiento. Yo sé que ahorita hay personas que, digamos, tienen marca personal y dicen, yo sé que tal persona construyó su marca personal a partir, por ejemplo, de un arquetipo bufón. Entonces, es divertido, de pronto la forma como expresa sus opiniones y sus ideas son geniales. Y la gente, ¿verdad? Lo sigue porque encuentra también un momento de entretenimiento, tal cual, de esparcimiento. Y fíjense que es su voz, es la forma como esta persona logra conectar. Ahora, si una persona, y eso es una de las cosas que veíamos con una de las clientas, dos de las clientas que tienen marca personal, y es encontrar esa voz, ¿no? Es decir, cuál es tu esencia, cuál es tu arquetipo, y encontrar esa comodidad, no porque es, digamos, de alguna manera interesante conectar desde la parte divertida o desde el arquetipo bufón, hacerlo porque es forzado, ¿no? Hay que buscar realmente esa esencia y a partir de eso encontrar como la mejor ruta. Bueno, este es desde la parte de conexión. La parte de huella, héroe,
tenemos eternamente Nike, FedEx, Duracell. Tenemos una película completa de prácticamente de FedEx, que es, no sé si la recuerdan, es Náufrago. ¿Recuerdan esa película supremamente sufrida, supremamente emotiva, en donde al final lo que sucedió fue que se entregó el paquete, ¿no? El paquete de FedEx. Y a partir de eso, pues también crea una historia. Entonces, recortando prácticamente esa película que es toda una publicidad, es el tema del logro. Nike tiene muy marcado el héroe, ¿no? En la forma como construye sus campañas. Just do it, solo hazlo, ¿no? Y, y siempre ha sido de esta manera. Es también, de hecho, héroe, ese es un arquetipo que muchas veces se busca, ¿no? Se busca desarrollar, pero que lo logre efectivamente Nike. Nike es una de las que lo logra y los dentro de su categoría, con Adidas, con Reebok y demás marcas, que pueden compartir un poco parte del arquetipo, el que logra llevar a ese entendimiento, ¿no? A esa conexión profunda con las personas es Nike. Nike es muchísimo más costoso y es el primero en su categoría. Entonces, es uno de los ejemplos de muy buen uso, ¿no? De este arquetipo que conecta y deja huella. Tenemos otro arquetipo que es el mago. Tenemos Disney, tenemos Axe. Yo creo que dejé de ver mucha publicidad de Axe, pero no sé si lo recuerdan, se aplica el spray y automáticamente las mujeres lo siguen. Es un poco el tema de la magia, ¿no? También Disney, también todo lo que maneja alrededor de los productos de Disney, que no solamente son los parques temáticos o sus películas, sino todo lo que gira alrededor de esa experiencia Disney. Y tiene que ver también con más que, como les decía antes, más que del mago como tal, es ese ideal de que las cosas ocurran por alguna razón que no entendemos. Y aquí es donde nosotros también nos preguntamos, yo creo que muchas personas se preguntan por qué las personas comparten cadenas. Dicen, si tú compartes esta cadena a 7 personas, va a aparecer algo. O si tú, y está plagado esto en redes sociales, si tú compartes y vas a ver que la tercera persona que del chat, no sé qué cosas, es la persona que te ha estado pensando. Y la gente lo hace, y podemos decir, pucha, pero a ver, es lógico que no. Recuerden los arquetipos, ¿no? Recuerden que eh, son imágenes fijas en los seres humanos, o sea, son inherentes, son innatos, los tenemos ahí y están, recuerden el tema de que se generan esas imágenes, por tanto los creemos. Ya depende obviamente de muchas tantas razonamientos en una acción, pero esto lo creemos, ¿no? El creer, por ejemplo, que me pongo, y a mi edad, ¿no? Una crema y que mágicamente voy a aparecer de 15, ¿verdad? Y lo puedo creer, ¿no? Y lo puedo comprar, ¿no? Porque tengo esa ilusión, ¿no? Y de esa manera, las marcas que tienen el mago conectan, ¿no? O de alguna manera se comunican con ese grupo objetivo. Tenemos el forajido, es decir, tenemos a Diesel, a Harley Davidson, y básicamente están en contra de lo convencional. Recuerden que las campañas de Diesel, los modelos están desnudos y la ropa está en el piso. Es decir, la ropa no nos interesa y si quieres ver la ropa, pues ve a una tienda y la buscas. Es decir, es como rompen con la forma en cómo se comunican, quiénes son las personas que más están en Glasgow, o un grupo de personas con unas características digamos que de romper las reglas, o incluso el forajido también está muy anclado con personas también jóvenes, ¿no? Por lo que les explicaba de ese estadio, y también cómo los arquetipos, fíjense, también puede calar más fácilmente en un estado, en un momento de la vida, pues porque digamos que estamos en ese entendimiento de ese arquetipo. Luego tenemos el explorador que está en esta línea más de espiritualidad, ¿no? De ir en búsqueda tenemos Red Bull, tenemos Virgin, tenemos Amazon, y por ejemplo en Amazon, una de las características de Amazon también es
y es la frase que, digamos, de combate de alguna manera, o ese claim, si lo vamos a llamar más técnicamente, y es esa pasión por sus clientes. Amazon proyecta, ¿no? Uno, bueno, el tema de exploración, pero ese tema también de ir a donde nadie iría por las personas, los arquetipos. Y esto es una parte que me faltaba comentarles, los arquetipos tienen una característica y es que te pueden llevar a ti a ser explorador en el caso de este arquetipo, o te pueden llevar, por ejemplo, a ser un creador, o en sí el propio arquetipo tiene esa característica, es decir, o puede ser explorador o en su propia forma de comunicar es explorador. Entonces tiene esa, digamos que esa dualidad. Tenemos también de espiritualidad el sabio. El sabio, este arquetipo también es muy interesante porque desarrollarlo es también difícil, porque todo lo que comunica el sabio es, de alguna manera, es ley, ¿no? Es cómo funcionan las cosas. Hablemos de Google, ¿no? Google ha marcado la parada en temas de diseño, en temas de interfaz, en temas de experiencia de usuario desde su concepción, ¿verdad? Y esa autoridad, de hecho, todo el tema del material design alrededor de cuáles son esas mejores prácticas de esa interfaz, ¿no? Que comunica una máquina o una plataforma con un ser humano, pues cómo viene esa comunicación. Hewlett Packard, CNN como ese medio de comunicación veraz, ¿no? Entonces, este arquetipo busca siempre mostrarse inteligente, busca ese conocimiento y, por supuesto, su comunicación es educada, ¿no? Cumple con las reglas. Y si ustedes empiezan a notar cada marca, esa es la característica. Si quieren, por ejemplo, ver las chicas que son de Google, de Woman Tech Maker, ver que toda la comunicación de Google es absolutamente diplomática. ¿No? Es correcta, cumple procesos, es exacta, ¿no? Y es porque todo, tanto en la comunicación externa como incluso interna, tiene ese arquetipo. Luego tenemos también de la parte espiritual este arquetipo inocente, ya lo veíamos un poquito con McDonald's, Dove también tiene esta característica, Coca-Cola también fíjense que a competencia eterna de Pepsi, a ver, ¿quién me podría decir Pepsi? ¿En qué arquetipo podría estar? Coca-Cola es inocente, comparte la felicidad, ¿no? Comparte en familia, ese ideal, ¿no? Ese ideal de lo que queremos lograr como seres humanos. Y Pepsi, a ver, ¿quién me puede decir que Pepsi, cuál sería ese arquetipo? ¿Cuál sería ese arquetipo de Pepsi? No todos a la vez. ¿Quién podría ser ese arquetipo? ¿Cuál podría ser ese arquetipo? Sí, ¿verdad? ¿No? Bueno, grillitos, grillitos en el fondo. Bueno, Pepsi está más hacia el lado del forajido. Pepsi, pese a que también es una bebida carbonatada y de alguna manera está dentro del mismo mercado, no está hacia el lado de la familia, sino hacia el lado del joven. Por eso vemos a Pepsi patrocinando eventos juveniles, conciertos, ¿no? Un poco más hacia el lado de la juventud, ¿no? Lo diferente. Bueno, aquí es donde digamos que este arquetipo sale a relucir y lo diferencia, fíjense que lo diferencia. También es bien interesante marcar esas diferencias en arquetipos. Bueno, y tenemos ya en estructura, tenemos creador, este creador o que está clavo en la creatividad, tenemos a Apple, tenemos a YouTube, tenemos a Lego. Este básicamente busca tal cual o lograr esa innovación o esa creatividad desde el propio consumidor, la propia persona, o desde su propia concepción ser creador. Caso de Apple. Apple, cuando nosotros, claro, entendemos a Apple, más allá de pensar un poco del precio, sino nos concentramos en lo que significa Apple y la construcción de marca,
Apple siempre busca que cuando nosotros escuchamos que sale un nuevo producto, sea un nuevo celular o sea un nuevo dispositivo, nos preguntemos qué tendrá de novedoso, qué tendrá de especial, porque ya tenemos en la mente que Apple va a sacar algo realmente increíble que nos va a sorprender. No más allá de hablar de pronto para quién está dirigido o cuánto es el costo o cuál es el costo, es la concepción que tenemos de Apple y es, sabemos que algo genial va a tener. Hay una nueva actualización, miremos, algo debe tener genial, algo debe tener innovador, ¿verdad? Ya lo sé, ¿verdad? Lo reconozco. Bueno, tenemos, innovación, bueno, se utiliza mucho también la metáfora, incluso en la forma de comunicación. Y gobernante, que creo que estuve hablando, comencé con este arquetipo, hablábamos de esta parte más de exclusividad y un poco más refinada. Ahora, la marca de Boots Together, que yo por acá tengo la camiseta, está construida bajo dos arquetipos. Nosotros buscamos entender y la forma como nosotros planteamos, mira, acá está, planteamos los arquetipos para Boots Together también corresponde de alguna manera en concordancia con la emprendedora. En este caso yo, ¿no? o su fundadora. Y las personas que en este momento que son solo emprendedores y son emprendedoras, es ideal de alguna manera que esté en concordancia un poco ese arquetipo de su marca, porque finalmente usted ha sido la creadora, usted es el creador y hace mucho sentido relacionar su propósito personal, es decir, porque yo existo, con el propósito de la marca, que digamos que es interesante hacer esa como diferenciación o esa aclaración. El propósito mío como ser humano, como Andre, ha sido el conocimiento. Soy una persona que me gusta compartir el conocimiento, soy una persona que me doy hacia las personas en términos de también de ayudarlas. Y por eso este arquetipo de sabio, ¿no? De cómo empezamos a ver a Boots Together como de alguna manera esa eh, autoridad, ¿no? O esa construcción en términos de marca o en términos de emprendimiento o en términos de acompañamiento, ¿verdad? Y la comunicación ya van a empezar a fijarse a partir de este momento, estoy segura. ¿Cómo se comunica Boots Together? Boots Together trata de ser muy diplomático, de mostrar conocimiento, de ser educado, ¿verdad? Digamos que de buscar esa línea de ese arquetipo sabio. Pero también, como es una marca que busca también apoyar a las emprendedoras desde la construcción de contenido, entonces el segundo arquetipo es el creador, es decir, creatividad. Por eso tenemos metáforas como el astronauta, como a veces dentro de la concepción de los propios copies o la comunicación se habla de lanzar, de crecer, de ir a viajes, ¿verdad? Porque están muy asociadas también a la forma en que comunicamos, ¿no? Cosas que a veces son un poquito, muchísimo más formales o son muchísimo más, digamos que más serias. Entonces, el uso de la metáfora también es muy interesante. Bueno, entonces, entendiendo ya un poco más, las personas que en este momento tienen marca, yo creo que están como pensando, si ya lo han definido antes, de pronto pueden reforzar, ¿no? Lo que significa el arquetipo. Las que todavía no lo han definido, este es un paso y un proceso, porque fíjense que este conocimiento es absolutamente publicitario, o sea, este trabajo es parte de lo que haría el profesional en construcción de marca, específicamente branding, ¿no? Y ese análisis para que usted pueda brillar usted dentro de su emprendimiento. Entonces, volviendo un poco del propósito mío y el propósito de Boots Together, tiene que tener esa relación, que finalmente y de alguna manera parte de mi esencia y de mi personalidad pues queda impregnada en la marca.
Hablemos concretamente de lo que pasaba con Steve Jobs. Una de las características geniales de él era que él era un líder tan tan convincente que cualquier persona de Apple o cualquier persona que pudiéramos preguntarle sobre cuál es la visión o cuáles son esos objetivos, las personas respondían como si estuvieran preguntándole al propio creador, a propio Steve Jobs. Y eso era increíble. Y es cómo él podía replicar esas ideas, ¿no? Esa construcción de su marca y cómo quería llevar a Apple y que todos sus colaboradores pudieran básicamente ser la voz de Steve Jobs. Esos son los embajadores de marca, que es un ideal y que ya viene a otros temas, que tiene que ver con la marca empleadora o el employer brand, que además de hacer publicidad, además de conectar con los el grupo objetivo externo de alguna manera, se concentra en construir esos embajadores de marca, ¿no? esos colaboradores que tengan alineado, y es la pelea de todas las marcas, que tengan alineado y que sea consecuente su propósito como ser humano con el propósito de la marca. Pero ya entramos como en otro tema un poquito más hacia específicamente como a temas de concepción con los colaboradores, concepción de la marca con los colaboradores. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí vamos. Bueno, aquí yo les quiero hacer ya en los minutos que nos quedan, esta actividad. Les voy a compartir ahora mismo. A ver, sí. Bueno, voy a responder esta preguntita que está de una vez aquí, que hace Julián. Hola, Julián, gracias por estar aquí acompañándonos. La pregunta es, ¿los colores tienen que tanto, si tienen una influencia en la creación de los arquetipos? Los colores tienen una función. Nosotros tenemos, por supuesto, la teoría del color. Y hay digamos que también una investigación que los colores generan emociones o generan un sentimiento o generan permiten una reacción, una emoción, vamos a decir la emoción. Sentimiento se procesa, emoción es instantánea. La emoción es instantánea, sentimiento ya viene procesos racionales. Entonces, los colores generan, digamos que una emoción. Por ejemplo, el rojo o los colores cálidos, ¿no? Hacia el lado rojo o amarillo, o los colores fríos tienen unas características. Ahora, en la teoría del color sí puede haber una asociación de los colores, sí puede haber una asociación de los colores. Es decir, yo puedo, y gracias que lo preguntes, Julián, yo puedo reforzar el arquetipo a través de los colores, ¿no? No necesariamente el arquetipo, por ejemplo, aquí el arquetipo creador es azul, o el arquetipo acá, que esta es la sugerencia, por ejemplo, que nos da la persona que construyó este círculo, pero el arquetipo, digamos que tiene una concepción o una forma de ser, y el color podría reforzar, ¿no? Esa comunicación. Caso, por ejemplo, puntual de Woods Together. La marca fue construida de alguna manera entre varias personas, entonces tiene muchas características y muchas improntas de esos, digamos, de esos fundadores o de esas personas que comenzaron con la marca. Pero el tono naranja, fíjense que es un tono de optimismo, de creatividad, es el sello principal bajo una estructura un poco más rígida, ¿no? Que es un recuadro y de pronto las letras muy organizadas, muy alineadas, porque visualmente se busca esa parte de creatividad, la parte de optimismo, que es la parte de creador, pero para que tenga ese peso de alguna manera más del sabio o de la persona más estructurada, ¿no? Y más educada, pues se construyó un poquito más formal, ¿no? Entonces, claro que sí, esto es toda una teoría muy potente. Las marcas realmente comunican en todo, en el isotipo,
en cualquier elemento que pueda, que pueda agregarle valor, tiene una finalidad, no está por estar, sino que tiene una característica y por supuesto los colores puede potenciar y puede mejorar, ¿no? esa sensación o esa emoción que yo puedo tener frente a una marca. No sé si de alguna manera te voy a quitarte. Respondí esa duda, Juli. Entonces, ok, entraron todos el enlace de Nearpod. Sí, bueno. Me cuentan porque normalmente Nearpod lo utilizaba muchísimo para... Ahí lo están viendo, ¿sí? ¿Todos están viendo? Díganme si, no, sí, bueno. Y quise traer esta pregunta para poder encontrar también el arquetipo de cada una de las marcas que ustedes quieren construir o que ya están construyendo o que representan. Entonces, tenemos esta pregunta, ¿no? Si tu marca fuera una persona, ¿qué diría o haría? O sea, busquemos entender, por ejemplo, en el caso mío, a Boots Together como una persona, ¿no? Y aquí tenemos todos los arquetipos entendidos desde acciones, por ejemplo. Esa persona, o sea, pongan la marca, su marca, esa marca que ustedes tienen, busca inspirar y motivar. Si es así, podría estar en un sabio o un héroe. O si su marca busca cuestionar las normas, romper los esquemas, y no solamente en la comunicación, recuerden, desde la concepción del propio, incluso modelo de negocio o promesa de valor o incluso diferencial, ¿no? Busca cuestionar las normas o romper las normas. Si es así, puede ser un rebelde. O buscará conectar y emocionar, podría ser amante o inocente. Acá me quedó repetido, perdón. Pretende, busca proteger o cuidar, sería cuidador, innovar y crear cosas nuevas, buscaría liderar y construir un legado, el tema del soberano, hacer reír o divertir o entretener, bufón, explorar o descubrir, ¿no? Acuérdense de Amazon como ejemplo, que tenga un componente de magia, transformación y sorpresa, mago, o construir comunidad y generar confianza, que podría ser el compañero. Quiero saber si pudieron entrar acá, como para que esté, si se puede, si no, no pasa nada. Este también es más tipo reflexivo. Si pueden aquí enviarlo, está bien, pero como les digo, es también un proceso de entendimiento y encontrar esa alineación entre ese propósito personal como fundadores o como emprendedores y el propósito de la marca que debería, ¿no? Debería ser de alguna manera ese mismo o ser subsidiario, es decir, depender de uno del otro. Listo. Entonces, y vamos con estas son como preguntas para que lo tengan ahí también en la mente. Si pueden votar, fabuloso, si no, no hay problema. Y tenemos esta última preguntita y es, me voy a volver, vamos a imaginar que, ok, encontré el arquetipo. ¿Y qué hago con él, verdad? No, buenísimo, yo lo tengo, vamos a decir, sabio, acá, Caro dice, sabio, pero quiero ser sí pasa, ¿verdad? Me pasó a mí cuando construí la marca, yo quería ser bufón, es decir, yo quería construir una marca divertida, de entretenimiento, y claro, parte de una de las recomendaciones desde la parte estratégica para los emprendedores es que el propio emprendedor debe aparecer en la comunicación. Y más ahora vamos a entrar en un tema en la actualidad, el marketing o sea, es como vender sin vender, cómo hacer marketing sin que parezca marketing o publicidad sin que parezca publicidad. Es un tema más de conexión, un tema más de, digamos que de relacionamiento. Y claramente
parte de la personalidad del emprendedor, pues tiene que reflejar de alguna manera su marca, porque se haría esa incoherencia. Lo intenté, intenté ser bufón, pero se notaba forzado y no es la finalidad. Ahora, si hay un equipo de marketing detrás que logra hacerte la comunicación y perfecto, pero si tú también vas a estar, ¿no? Que es la finalidad, la razón por la que existen estos espacios, que este conocimiento tan específico de marca, de hecho, esta información que ustedes, que les estoy compartiendo, hace parte de una formación muchísimo más profunda, ¿no? Que propiamente la de pregrado en publicidad o en marketing. Esto ya va más allá desde la especialización, ¿no? La maestría en el caso mío de marca, ¿no? De marca como tal. Entonces, bueno, volviendo a esto, que reconocemos que tenemos un arquetipo, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo podemos usar, no? Y quiero preguntar también desde aquí, cómo por ejemplo, comunicaría, que me parece el arquetipo de mago muy interesante, ¿cómo hablaría un mago en Instagram? Quiero que en este momento pensemos por un momento cómo, cómo sería esa forma, ¿no? De comunicar en Instagram específicamente. Ahora, fíjense que Instagram tiene unas características, está dirigido para un grupo de personas o las personas que interactúan ahí tienen unas características, pero ¿cómo sería esa comunicación si fuéramos, vamos a imaginar que el arquetipo de nuestra marca es un mago? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería esa comunicación? No sé si alguien quisiera como aventurarse a contarnos o sencillamente reflexionar. El ideal, ¿no? El ideal de los arquetipos es que podamos seguirlos de alguna manera sencilla, pero cuando nosotros tenemos establecido un arquetipo, claro que se nota en su comunicación, claro que se nota absolutamente en su comunicación, porque solo con las primeras líneas yo ya tengo una idea de quién está detrás de, y eso es supremamente interesante. Bueno, entonces, bueno, esta es una de las fórmulas. Voy a volver aquí a mi presentación. Entonces, para finalizar y para ya cerrar este primer episodio, los arquetipos, fíjense que tienen que ver con un análisis bastante profundo e interesante, ¿no? De esa alineación, y me encanta que esté Julián acá, de ese propósito, ¿no? De propósito como emprendedor y propósito que tiene también mi marca, ¿no? Lo que hace mi marca por las personas. Y tiene que ver también con una revisión y análisis de muchas cosas, ¿no? Uno, que les decía, la esencia, fíjense que antes, qué bonito, antes hablábamos, cuando yo estudié marketing hace muchos años, no quiero hacerles cuentas, yo recuerdo el tema, claro, misión, visión, valores, filosofía y demás, pero como hoy en día el propósito toma mucha relevancia y es el por qué, para qué yo hago las cosas, qué me motiva, porque en temas de emprendimiento el propósito es columna vertebral. Cuando tú tienes un propósito y las ventas no te llegan como quieres o de pronto no estás creciendo como quieres, pero tienes un propósito, es el ancla, ¿no? Te mantiene y por eso es tan importante. Y el propósito, como veíamos en la esencia, también de alguna manera te lleva a cumplir esos objetivos o esa promesa que tú quieres hacer o cumplir esa necesidad o suplir esa necesidad. Entonces, revisar la esencia de la marca y analizar cuál sería ese propósito y cuál de los arquetipos logra ese propósito, más allá de la visión ese propósito, es, claro, identificar la audiencia, y esta parte es espectacular y es lo que yo he venido repitiendo, y es qué emoción, acuérdense, opción es instantánea, qué emoción quiero generar, qué quiero que sienta cuando vea la marca. Confianza, podría ser confianza en el caso de Goods Together, o de pronto conocimiento, o de pronto tranquilidad, ¿no? Es qué es lo que yo quiero que suceda, y a partir de eso evalúen cuál de esos arquetipos se sigue ajustando
como a lo que ustedes quieren generar en sus clientes. Claro, dentro de la categoría, ¿no? Dentro de la categoría en la que pertenecen, también ver un poco cuáles son esos arquetipos que en este momento están y cuáles son más exitosos, ¿no? Estuvimos hablando de grandes marcas, pero estamos hablando de marcas que tienen un equipo gigantesco estratégico detrás, claro. Pero cuando hablamos en chiquitito también, el escuchar, ¿no? Y de hecho es una de las prácticas para la creación de un nuevo producto, para el lanzamiento de marca, algo llamado el benchmark, que es el análisis de qué es lo que están haciendo y de lo buenas prácticas tomar eso que se hace bien, ¿no? Y analizar también mucho esa relación, también es una buena, es un buen es uno de los pasos para poder definir correctamente ese arquetipo, ver en qué categoría estoy, cuál es mi competencia, cómo se comunica, ¿verdad? Y también allí ver esa diferenciación, que también es, y ya hablaremos en algún episodio de cómo lograr esa promesa de valor, esas características diferentes que nos hacen únicas, pero pues también es interesante hacer ese análisis. Y acá está, ¿no? Cómo también elegimos un arquetipo y hablando de Caro, un poco de también lo que tú quieres buscar para tu marca, ¿no? Tú decías, hey, mi arquetipo es sabio, pero digamos que tengo esa intención de construir un arquetipo incluso con una dualidad, no sabio, pero de pronto rebelde, y por qué no, ¿verdad? Finalmente, el navegar, lo que nos sirven los arquetipos es entender cómo los seres humanos de alguna manera tenemos esas representaciones en nuestra mente y cómo podemos navegar de manera positiva. Recuerden que la publicidad no busca de alguna manera manipular a las personas, sino por el contrario, buscar cómo de manera positiva, por eso les decía que siempre hay una dualidad, cómo podemos entender esos sesgos, por ejemplo, sesgos cognitivos o entender esas ideas, esas imágenes o esos arquetipos y utilizarlo de manera positiva. Entonces, también es entender cuál arquetipo representa mejor, ¿verdad? Y cuál también busca esa diferenciación. Bueno, espero que les haya servido muchísimo. Hablé de muchas cosas que realmente son muy interesantes. Ahora ya sé que van a estar viendo esa forma de comunicarse y entender, ¿no? Esos arquetipos y cómo las grandes marcas utilizan eh, estas representaciones que son innatas de los seres humanos para poder llevar un mensaje más efectivo. Entonces, a todos muchísimas gracias. Nos veremos de hoy en 8, que serán todos los martes, serán escenario para que podamos charlar. Y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Feliz noche para todos.